¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al podcast. Como siempre, les saluda Rivera. Fíjense que hablando con el amigo que tenemos invitado el día de ahora, siempre hay un principio y un final para todo. De hecho, iniciamos una relación y a veces pasa que caduca también. Pero el tema de ahora, o lo que vamos a hablar es la parte de la separación de pareja, pero también con el comodín de los hijos después de la cortina. Cansada me detengo y pienso. Así es, señores, gracias por estar nuevamente acá. Fíjense que tengo el placer de contar nuevamente con nuestro amigo, el licenciado Emilio Pacheco. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo te va? Buenas tardes, muy bien, con mucha energía y muchas ganas de interactuar de este tema tan interesante. La última vez que nos reunimos creo que ha sido bastante positivo el junte ahí porque nos ha ayudado mucho a motivarnos en varias cosas, ¿verdad? Ambos. Sí, el día de ahora le dije, mira, Emilio, puedes tener chance ahí de venir a hablar porque nos han estado escribiendo ahí en mensajes en inbox de hablar del tema principal de ahora, que es la parte de la separación, obviamente apoyándonos un poco del lado de la gente que ha tenido contacto con estos tipos de cosas y cómo se puede ayudar y cómo se manejan. Emilio, cuando hablamos de esta etapa, creo que es de las más difíciles, creo yo. Fíjate que yo te lo decía y te lo repito, creo que de temas de pareja se habla muy poco, se está hablando muy poco, se educa muy poco, nos enseñaron muy poco y lo que nos enseñaron era como que el amor es para siempre, En las aguantar, novelas tiene un final feliz. Ajá. aguantar, hija, solo 10 años más vas a sufrir, solo 15 años más, entonces necesitamos mucha educación emocional asociada al tema de pareja. Lastimosamente existen muchísimas personas que están sufriendo por este tema, más de los que nosotros nos pudiéramos imaginar, o sea, y creo que yo separo este momento en dos situaciones principales. Uno de ellos, y para mí el más problemático, es el momento en el que las personas están en la relación de pareja y están decidiendo si irse o intentarlo una vez más. O sea, Esa etapa es complicada. mira, yo no es que, o sea, todo duele, pero si le ponemos un porcentaje, yo diría que esa etapa es mucho más complicada que la separación en sí, porque de una u otra manera conocemos el duelo, conocemos los síntomas del duelo, conocemos que el duelo va a tener un fin, Sí. pero esa etapa yo le llamo el limbo afectivo, porque no estás ni separándote ni estás con esa persona y pueden pasar años en esa etapa, y eso Sí. es sumamente complicado. Sí. Y si hablamos de la violencia, el círculo de la violencia, ¿verdad? Que de repente agarras valor, pero viene la otra persona, siente que perdió el poder sobre vos. No se trata de amor, la gente, uno quisiera entender que es por amor, pero es por poder, perder el poder sobre vos y en ese momento te ofrezco todo lo que antes vos querías y no lo logramos. Te ponen dudas nuevamente. Claro. Y existe algo que se llama esperanza, y la esperanza es la idea racional o irracional de que si vos aguantas un poquito más, posiblemente va a ser igual que al principio o mejor que al principio. Esa parte la habíamos hablado la vez pasada de que el ciclo se repite, ¿va? Pero la cosa está de cómo la gente puede percibir que honestamente, Ya no hay ajá, más. que ya. Fíjate que yo justo ahora hablaba con alguien y le decía, ¿qué sentís el fin de semana? O sea, ese es como una de las cosas que la gente debería valorar. ¿Qué sentís cuando va a ser fin de semana y vas a estar con tu pareja? ¿Te da estrés? O sea, te da Ajá. estrés, te dan ganas de poner otras actividades extra y decir, mi amor, tengo trabajo para no Huir estar un con poco esa de... persona, huir de tu realidad o te alegra. En las vacaciones igual, te da estrés o te O- alegra el hecho de que vas a compartir con esa persona. Lo otro, ves a esa persona y solo la ves y se te va la energía completamente. Emilio, es válido también de que, pues sí, como las etapas del amor pasan, o sea, uno Claro. no todo el tiempo siente las mariposas y sin entrar en detalles, pero van cambiando, o sea, los afectos me imagino que van cambiando en las parejas. Cuando uno empieza a sentir esa cosa eso es un análisis interno que uno hace, ¿quieres ir a la casa realmente o evitas buscar salir con una amiga o algo, a modo de no estar tanto tiempo ahí? Fíjate que justamente lo que vos decís, o sea, yo considero que el amor no siempre quema, o sea, y yo trato de decirlo en esas Ajá. palabras porque a veces uno cree que el amor va a ser siempre como en el enamoramiento y vas a sentir mariposas y vas a sentirte emocionado y emocionada que le vas a ver. No siempre es igual. Existen amores maduros, o sea, amores que quizás no queman de esa manera, pero que disfrutas la intimidad sexual, disfrutas la intimidad emocional, es una persona que te ayuda a crecer, es una persona que te Que te apoya apoya y que constantemente. te ayuda a ser tu mejor versión individualmente. Y eso es algo que se nos olvida a las personas. O sea,
le damos absolutamente todo a otra persona y nuestra vida gira en torno a otra persona, o sea, nuestros amigos, nuestros hobbies. Cuando esta persona se va, no solo hemos perdido el amor de nuestras vidas o a una persona que amamos mucho, perdimos nuestras vidas, porque absolutamente todo giraba en torno a esa persona y se nos olvida que tenemos que amarnos primero para amar a cualquier otra persona. Siempre es bueno que llegue uno a encontrar ese complemento en la pareja, Claro, pero no depender al 100% de claro. eso. En las parejas ahora actualmente, los jóvenes como que se dan siempre los tiempos, no se amarran tanto, pues antes en nuestra generación aplicaba mucho eso de que mira, aguanta, Ujú. te has casado, ¿verdad? Y uno hace un poco el aguante, pero a veces también ponemos Barreras. de barreras como, pero no me separo por los hijos, por ¿cómo se puede manejar eso? Porque al final, la carga económica de alguna manera frena. Es un tema bien complicado, ¿verdad? Ujú. Y tiene mucho que ver con dependencias. El tema de la dependencia, dependencia económica, pues que es importante, dependencia emocional y dar ese paso sabiendo que ya no vas a tener quizás la misma que apoyo, o sea, porque de una u otra manera, digamos que hablemos de los hombres, pues no es que los hombres sean malos, pero en este contexto de una u otra manera, o sea, dejar de apoyar como apoyabas. Y existen algunas personas, yo he escuchado casos de personas que le dicen, no, mira, vos no trabajes, no te preocupes, yo voy a solventar absolutamente todo, yo puedo, vos no sé qué. Y cuando no está esa persona, ¿qué es lo que sucede? Ahí empieza a complicarse la cosa, vea, pero al final, yo por ejemplo en ese punto considero que siempre es bueno que la gente entienda o las jovencitas que no deberían de formarse una actitud de dependencia, pues por ejemplo deben de buscar ser independientes económicamente desde jóvenes, pues. Pero ¿qué pasa cuando estas parejas entran en una etapa de violencia continua que te haces el análisis y decís, bueno, pero si siempre cambia y al final regresamos a lo mismo? La ayuda de la terapia que pueden brindar los profesionales siempre está sujeta a mantener, me imagino yo, o a soportar la relación, o en qué está más basada. Fíjate que esa es una pregunta bien interesante, o sea, yo creo que depende del modelo de terapia, del terapeuta y de la formación, o sea, pero yo justo ahora lo decía, que existen personas que romantizan demasiado la terapia de pareja. No estoy diciendo que no sirva Ujú. y no sea importante, pero no todo puede ser resuelto con terapia de pareja. Existen vínculos que ya están muertos y la gente llega, ella, el esposo y ningún vínculo vivo alrededor. Entonces, el único que resucitó fue Jesucristo. Sí, Los vínculos es difícil. emocionales no reviven y la gente quiere seguir sosteniendo lo insostenible y muchas veces es una carga demasiado pesada. Existen, o sea, depende, no quiero hablar de ningún colega, pero depende de la visión de, Creo o que sea, depende de la visión del profesional que aborda el claro. tema, vea. Y más allá de buscar que las personas se mantengan, es de buscar que las personas estén bien individualmente. Por ejemplo, yo lo decía, la terapia de pareja, a veces la gente tiene la idea irracional que va a estar el terapeuta y los dos siempre enfrente diciéndose cosas. Y yo lo hago individual, o sea, sí van a ir los dos, pero voy a hablar con vos y desahogate, hablemos y te voy a dar recomendaciones individualmente, los dos. A veces me tardo 3 horas. Y al final hacemos algún ejercicio juntos, doy recomendaciones, pero el objetivo principal de la terapia de pareja debería ser reunificar los vínculos, que puedan ser reunificados, porque en algún momento a mí me tocaba decir, miren, fíjense que después lo que he visto, después de lo que ustedes dicen, sinceramente yo no veo una posibilidad, o sea, pero al final ustedes deciden, si quieren lo intentamos, Va a pero depender, tengo dudas, o ajá, va a sea, depender la terapia no es lo que sucede dentro del se puede consultorio. dar el paso ese de que de verdad pueden existir cambios y que no se regrese o ya difícilmente el ciclo siempre se va a repetir. Es que depende, la violencia, o sea, la violencia en sí no es mediable, o sea, eso no debería ser No mediable. debería ser mía. Ajá, Ah, ahí si vemos realmente que existe violencia física y el conato seguido, eso no debería ser mediable, o sea, eso no debería estar en terapia de pareja, deberían de estar en terapia individual ambos, o sí, sea, sí, sí. pero por eso te digo, es bien difícil, pues, porque es bien fácil decir, amiga, date cuenta, hasta que no sos la amiga que no se da cuenta. Ahí, O sea, sí, sí. y yo siempre lo digo, de los benditos procesos nadie se salva, o sea, nosotros, por eso es malo señalarme, porque no sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros. Sí, yo he visto que manejas bastante eso de que para poder hacer un cambio drástico uno debe de estar bien uno como persona, como que es el eje principal para que vos puedas. De hecho, me- yo lo digo, Ajá, para facilitar el proceso de bienestar debemos de estar bien, imagínate yo, o sea, bueno, yo creo que vos has visto que me levanto temprano, que camino, que
Eso es autocuidado, men. O Sí, sea, ¿cómo yo voy a tener una energía para acompañar a otras personas si no me estoy cuidando? La gente debería hacer eso, debería cuidarse, debería quererse, debería tratarse bien, o sea, porque no, de nada vale la formación, la empatía, si no tienes la energía adecuada. sí, yo pienso que cuando te han llegado algunos casos y que existen hijos, siempre pienso yo que el objetivo principal es que los hijos no vivan mucho ese... Fíjate que es un tema bien complicado porque al final tus hijos van a crecer pensando que el amor romántico es lo que vieron en vos. Ajá. Y eso es una carga y una responsabilidad bien grande para los padres y para las madres de familia, porque no es solo que vas a sufrir lo tuyo, o sea, estás sufriendo lo tuyo, sino que primero Dios y el universo que no, pues, pero posiblemente estos son ciclos que se van volviendo de Ujú. generación en generación y vos escuchás muchas historias de dolor, o sea, cuando hay una persona así, vos escuchás, ay, que sufrió, que así lo trataron. Claro, o sea, claro, pero todos tenemos la oportunidad de cambiar, o sea, normalmente esto no se ve, lo de los hombres agresores no se ve desde la psicopatología, o sea, se trata de no validar o creer que es un trastorno psicológico por el cual la gente está ejerciendo violencia, o sea, Erróneamente. no siempre es así, Ajá. posiblemente no puedo decir yo que ningún agresor tenga algún trastorno, Claro. posiblemente sí, Ujú. pero no todas las personas que ejercen violencia tienen trastornos psicológicos, porque ese sería quitarle la culpa, digamos, es inimputable a alguien que tenga un trastorno psicológico, pero no todas las personas tienen un trastorno psicológico, men, tiene que ver con los modelos de crianza, tiene que ver con las Formación. imágenes que vieron, tienen que ver con lo que ellos crecieron pensando que era amor, o sea, les enseñaron que crecimos oyendo nosotros que la mujer ni todo el dinero ni todo el amor y parecerá tonto, pero relatos así de que no, o sea, aguantar y se valida la violencia, por eso es que sí, a mí me encantaría que cuando habláramos de estos temas habláramos de historia y yo te dijera, en San Miguel hace 50 años pasaban estas cosas, pero o sea, yo facilité hace poco, la semana pasada me llevaron a capacitar unas personas en San Salvador y yo les preguntaba, levanten la mano quien no tenga una herida asociada a su primera infancia Ajá. o Sí. un recuerdo malo de algo que sucedió. O sea, nadie, pues, Sí, nadie. mencionaste eso de que ese ciclo que vos llamás, ¿cómo decir? El ciclo de que no sabes si dejarlo o El continuar, limbo afectivo, limbo cuando están en el afectivo. limbo Vaya. afectivo. Ajá. En esa etapa, cuando llegan al apoyo, es más difícil todavía porque no hay un periodo. Fíjate que una de las cosas más importantes que los terapeutas deberíamos de aprender a respetar los tiempos personal de la gente. Yo hacía un video, un live en TikTok hace poco y alguien me decía, es que mira, o sea, es bien complicado porque a veces los terapeutas te quieren empujar, pero es que es normal, o sea, Ajá. pero creo que la experiencia te va diciendo que no tenés que hacer eso, porque vos escuchas unas historias de terror y a vos te dan ganas de agarrar la mano de las personas y Sí, llevarla a denunciar o sacarla sí. de ahí, pero eso Mm. no se puede. A mí de nada me sirve que alguien esté yéndose, regresándose, yéndose, regresándose, yéndose, regresando. Son decisiones que las personas tienen que tomar. Mi deber es, o sea, asegurarme que no la vuelvan a agredir físicamente, o sea, Demostrarle que eso no es... empezar, ¿cómo es que se llama? La gente se centra mucho en el hecho de dejarlo, dejarlo, dejarlo. Justo ahora hablaba con alguien. Es que me dice no sé quién que lo deje, pero no tengo energía para eso. No se preocupe, mire, le decía, vamos a trabajar en su autocuidado. Vamos a empezar a trabajar en que su autoestima crezca. Vamos a empezar a trabajar que el estado de ánimo suyo mejore. Cuando todo eso suceda, o sea, quien no tenga que estar ahí no va a haber necesidad que nosotros estemos haciendo que se vaya. No sé si me entiendes, Sí, se va a claro, ir. claro. Ya no vas a, ya vas a entender porque vas a tener otro nivel de energía que ya Y se no es logra ese llegar a lugar. ese punto con Claro, la... yo te puedo decir que en estos 15 años yo he podido ver desde el principio, desde que todo está sumamente feo, o sea, hasta el momento en que las personas son libres. Y libres no me refiero legalmente solamente, sino Libres que emocionalmente y emocionalmente, que todo. están tranquilas, que disfrutan su soltería, que eso se puede, lo que pasa es que no es fácil y la gente no entiende. Normalmente la red de apoyo se aleja porque se cansa, o sea, Sí, pero y es que no, nadie es tonto, men. Nadie quiere que lo traten mal, nadie quiere, o sea, pero tampoco nadie se enamora y se casa para pensar que va a ser agredido por quien vos amás, por quien a vos elegiste para supuestamente compartir toda la vida, que no es toda la vida, es hasta que sea sano. No quiere decir que nos vamos a estar separando al primer pleito, pues, o sea, claro, en la relación siempre va a pero pasar, ¿verdad? existen cosas que no son mediables. Ujú. Y una de ellas es la violencia. Y quienes acompañamos personas deberíamos de entender lo que eso no es mediable, pero tampoco podemos elegir o decidir Y nosotros. cuando uno detecta como profesional ese tipo de cosas, ¿cómo puede
apoyarla? ¿Cómo se les acompaña en ese proceso? Porque no se toman las decisiones de un día para otro, ¿verdad? Sí, como te digo, primero tenemos que empezar a ver las dependencias, por ejemplo, tenemos que empezar a ver y trabajar con estas Todo personas. eso, Emilio, uno se va haciendo más o menos el cuadro del paciente o del que está Claro, ahí para también tomar buenas orientaciones o orientar, sí, decisiones. porque va a depender mucho a veces de lo que uno puede hablar, ¿verdad? Y la terapia no es solo platicadito, men, o sea, no es como que vas a donde, no estoy hablando mal, yo aprecio mucho a los pastores, ¿verdad? Les Ajá, aclaro. De sí, hecho, yo estudié para ser pastor, para quien no sabe, sí, entonces, o sacerdotes que yo admiro mucho, o sea, no estoy diciendo que no, son personas muy formadas, pero la terapia no es que vamos a platicar el sábado 8. Tenés que hacer un plan terapéutico, o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscas en esta persona? ujú. O sea, ¿qué es lo que ah, la autoestima, ah, la dependencia económica, o sea, y tenés que trabajar y trabajar la red de apoyo también. Yo en alguna sesión le digo a la persona, quiero que me traiga a la persona en la cual usted más confía o la que la voz de esa persona es más importante para usted o la que la va a agarrar y la va a jalar y va a poder hacer eso que como terapeuta no puedes hacer, Ujú. porque tenés que también manejar, trabajar con esa persona, o sea, y explicarle qué es lo que puede hacer. A mí me encanta enseñarle a las personas a acompañar en el silencio, porque a veces creemos que tenemos que tener siempre las palabras correctas para decirle a alguien. Y no No necesariamente. siempre, men, Ujú. o sea, quizás yo sí, o sea, porque pues es mi deber y Sí, es mi formación y todo eso, pero los demás no, men, con solo que estés a la par de eso alguien, es un buen que apoyo, estés ¿verdad? viendo una serie con alguien, que lo saques medio a la fuerza, o sea, Sí, eso esa es. etapa del duelo, porque de alguna manera es el duelo de la pareja, este, han habido casos en donde la aceptación es más pronta y en otros casos no tanto. Fíjate que, o sea, más pronto, más pronto, más pronto, siempre duele, o sea, siempre duele y siempre es difícil y la gente a veces no entiende que nosotros tenemos pérdidas, o sea, falleció alguien, terminamos con alguien que amábamos y eso no quiere decir que vas a iniciar el duelo, el proceso de duelo. O sea, no sé si me voy a entender, no es que perdés algo y inmediatamente inicia el duelo. Yo he visto gente que tiene 8 años de que falleció alguien y el dolor está vivísimo, o sea, que Ujú. no es que ya pasaron 8 años y ya pasaste o sobrepasaste. Tenés que tomar decisiones, tenés que vivir procesos, o sea, es bien Como complicado, que cada persona tiene su propio ritmo, ¿verdad? claro, pero si hay un dolor, y lo repite una paciente mía, porque se ha hecho famosa en TikTok, me dice, mi leak dice que no hay pastillitas que quiten ese dolor, o sea, no hay, o sea, no hay, men, no hay una pastilla que te quite esa ansiedad por separación. ¿Qué es esa ansiedad por separación? Es el deseo de verle, de escucharle, o que sentís la loción, sentís que lo encontrás en todos lados, y la mente es tan complicada en este proceso que a veces recordás cosas que no sucedieron, o sea, Ujú. porque de repente yo he escuchado relatos, Lick, me dijo alguien una vez, déjeme hablar una vez con él una vez más, y le digo yo, mira, o sea, a mí no me tienes que pedir permiso, o sea, vos elegís lo que querrás hacer y me contás y yo te voy a ir acompañando, o sea, pero solamente decime algo, le digo. Decime cuántas veces antes le has dicho a esa persona esas palabras mágicas que pensás que esta vez le Le vas va a a hacer, decir y van a hacer que algo cambie. ¿Cuántas veces antes se lo has dicho? Llevo 5 años diciéndoselo. Ah, ¿y qué es el ¿y resultado? qué va a pasar? De nuevo, nada. Entonces no te desgastes, ¿verdad? Ujú. O por ejemplo, contame por qué razones amas o cómo te das cuenta que lo amas o cómo te demuestra tu pareja que te ama. Mira, men, a veces hay una cosa que yo escucho, o que quienes trabajan esto escuchan seguido, y es que a veces, ese a Ujú. veces, Sí, duele, men, o sea, es que a veces me trata bien, es que a veces me dice que me ama, es que a veces salimos a comer, es a que a veces veces, esa actitud, Emilio, y perdón ahí que te interrumpe, esa actitud a veces es porque la gente está necesitada de afecto o se quiere poco. lo que pasa es que, o sea, hemos crecido en una Latinoamérica tan complicada, tan conflictiva y tan metida en la mente de que educar a los niños y a las niñas es por medio de la violencia y que eso los hace duros y que los papás son alejados afectivamente y que son alcohólicos. O sea, han habido tantas cosas que te han Ajá. hecho sufrir de pequeño y de pequeña. Si vos ves y escuchás, muchísimas personas han crecido sin papá Sí, sí, sí. o con papá presente, pero Bastante ausente. ausente, solamente Ujú. para castigar, solamente para... Entonces, esas carencias, esas falencias, esos dolores, esos gritos, esos golpes, mira, yo he escuchado, o sea, personas que de repente en su vida adulta, una niña como de 9 años, no, más pequeña, como de 6, 7 años,
estaba llorando porque no se podía hacer la cola y el papá le agarró el cabello, le dio 3 vueltas y se la cortó con el machete, men. O sea, hemos crecido en una cultura que valida esa violencia y todavía vos escuchas gente que dice, ¿y ahora qué me dice de ahora, de la forma fácil o floja que están educando a las generaciones? Hemos validado muchas cosas que no deberían de ser, entonces existe mucha gente que anda muchas cargas, que no ha trabajado, que no ha expresado, o sea, que no ha tenido la oportunidad, porque a veces, mira, lastimosamente no todos tienen el acceso a tener acompañamiento terapéutico, pero hay gente que va a la iglesia, un retiro, algo que algo le ha movido y le ha ayudado, pero hay personas que no, No, o no sea, tienen nada, nada. y que ahora estos medios digitales nos permiten hablar y acercarnos a las personas. Pero antes, men, o sea, imagínate cuánta gente se está matando. Y decir que estamos viendo los suicidios consumados, o sea, cuando la gente Ya al final lo hizo, lo toman. pero Ajá. la intención Eso debe suicida, ser un porcentaje alto, ¿verdad? o cuántas personas se están dañando, autolesionando, o sea, cuántos adolescentes se están autolesionando, eso te aseguro que es un número increíble, o sea, cuántos adolescentes tienen trastornos alimenticios, que ese es otro tema también. Sí, fíjate. Entonces, todas esas cargas, todas esas heridas, todas esas cosas no trabajadas, al final la gente dice es que atrae, no, no traes, elegís. O sea, Ujú. no es simplemente atraes, pueden acercarse muchas personas a vos, pero elegís y a veces no es que elegís al más malo que te va a dañar, elegí desde tu debilidad emocional. O sea, y si elegís desde tu debilidad emocional, posiblemente en Latinoamérica, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Otra persona que está todavía sin trabajar sus procesos de terapia. Sí. O sea, yo por eso lo digo, y no hay personas malas, o sea, hay personas con mucho dolor no sanado y que no lo han logrado y que al final las parejas a veces se confunden y vos vas a escuchar relatos como que son su mamá y no son su mamá. Es que Ujú. pobrecito, si yo me voy no tiene a nadie. Es que si yo me voy se va a enfermar. Es que Sí, vos no equivocado. sos su mamá, vos no sos su terapeuta. O sea, y eso es una cosa que es bien difícil entenderlo. Pero no sos su terapeuta. No quiere decir que no vas a querer, que no vas, pero tenés que ser su esposo o su esposa, tenés que ser su novio o su novia. Sí acompañarlos, o sea, mientras se pueda, o sea, Ujú. sí amar, sí demostrar apoyo, pero entendiendo que pues llegan momentos, y ojo, yo no promuevo, y a mí no es que, así te lo digo, o sea, desde lo más sincero que pude haber dicho este día, que a uno no le gusta ver gente que se separe o que sufra por eso, pero existen personas que quizás nunca debieron haber estado juntas No son nada y compatibles. que lo han forzado siempre, o sea, y que Ujú. forzarlo los ha hecho que yo le llamo sentirse muertos por dentro, para que la gente se identifique, te Ujú. sentís muerta por dentro, en lugar de decir te sentís deprimida, porque a veces la gente se enamora de diagnósticos clínicos y lo Sí. llevan para siempre, y yo me porto, y yo soy enojado porque tengo depresión, y yo no sé qué, entonces trato de utilizar otras palabras, y cuando se tiene que diagnosticar, se diagnostica obviamente, pero hay muchísimas personas que nos van a ver, o sea, que nos van a escuchar que se sienten muertas por dentro. Y yo ayer lo decía, que esa onda a mí me llama mucho la atención y lo entiendo. Y los felicito porque le están haciendo desde sus propios recursos emocionales fuerza, pues. Pero la gente espera demasiado tiempo para buscar ayuda, o sea, demasiado. Ujú. Vos ves personas que tienen 10 años de estar con un trastorno de depresión y que nunca han buscado ayuda o que han buscado ayuda para apagar incendios nada más, o sea, para mientras y después no es culpa de nadie, no estoy diciendo que sean, o sea, solamente lo que sí estoy diciendo es que si están pasando por algo que les está quitando la energía, que les ha hecho que ya no le vean lo bonito a la vida, que nada les alegra. Yo a veces le digo a Ujú. mis pacientes, miren, quiero que hagamos un listado de las cosas que te alegraban el corazón antes y te hacían brillar los ojos, porque si les hablas de qué les hace brillar los ojos ahorita no es nada, man. Sí, están muertos prácticamente en Han vida. perdido el sentido de la vida, Ujú. o sea, y todos podemos pasar por eso. Yo trato de hablar de ese tema desde la horizontalidad, o sea, que no hay superhombres, supermujeres. A mí me decía una paciente, Lick, a mí me encantaría tener su energía, o sea, y a mí me dio risa y le decía, ay, supieras todas las batallas que yo, Todos tenemos, ajá, pero sí. digamos que estoy en una parte de mi vida que estoy bien equilibrado, pero ¿cuánto me costó? O sea, ¿a qué quiero llegar con eso? No es fácil, Emilio, a veces Todos llegar a ese hemos, equilibrio. no, ha No. sido por medio del dolor, todos hemos tenido, y eso es bien Sí. interesante de entenderlo Ujú. todos, y desde esa horizontalidad, o sea, que tenemos que entender que, y me decía alguien que a mí me gustó mucho y lo guardo, y me decía, en la segunda sesión me decía, mire, me dice, ahora me siento mejor, una depresión bien profunda, ¿verdad? Ajá, ¿y qué por qué? Le digo, porque yo entendí que yo no soy así, o sea, que yo no soy triste, que yo no soy nostálgica,
sino que Estás sumergida en eso. estoy siendo víctima de este proceso. Entonces, justamente es eso, nosotros no somos tristes, no estamos orientados a sufrir, o sea, es el modelo del sufrimiento. Vas a sufrir ahorita porque después vas a gozar, no venimos a eso, van a suceder cosas. El dolor es inevitable, van a suceder cosas que nos van a doler, o sea, y por más bueno que seas, quizás por más que van a Siempre vas a suceder pasar por algo. cosas, el Ajá. dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Que tanto aguantemos, que tanto. En el tema de pareja hay muchísimas personas, más de las que nos imaginamos, que están sonriendo en fotos en redes sociales los domingos afuera de la iglesia, Sí. o que están en cultos ahorita levantando las manos, o que están en misas allá haciendo, lo que no estoy diciendo nada malo de los cultos y las misas, lo que quiero decir es que están rotos, o sea, y que están sufriendo y que están buscando ayuda, y eso es, sigan buscando ayuda donde lo puedan encontrar, pues, o sea, si en la iglesia les cae bien, está bien, si los alcohólicos anónimos les cae bien, está bien. La idea es esa, que no nos dejemos vencer y que obviamente los consultores psicológicos son un buen lugar para buscar ayuda, pero tenemos que ser sinceros. No todas las personas van a llegar o van a tener la posibilidad de hacerlo, pero donde sea, yo soy fiel creyente que las personas tienen tiempos para sanar, o sea, que llega un momento que como todo se va equilibrando y yo le decía a alguien hace poco, mire, aquí o se resuelven o se... pero aquí algo va a pasar, sí. las energías se van a No, mover. y ahora lo hablabas vos en las redes, hay mucho contenido, hay muchas cosas que le puede servir a la gente a la hora de escucharlo. Emilio, cuando las parejas pasan a la etapa de la separación, siempre es bueno decirles que la parte de la conectividad que van a tener con el esposo o con la esposa por la conexión con los hijos, eso va a pasar, eso no hay nada que lo vaya a quitar, o sea, la separación es de la pareja y la madurez entraría en no separarnos de las cosas de los hijos. Y es bien complicado, ¿verdad? Porque deberíamos de entender que la comunicación va a ser para siempre. A mí me decía alguien, porque yo a veces subo en mis redes sociales y decía, la mamá de Santiago, decía cuando subí una foto de mi esposa. Sí, sí. Y la gente, ¿y por qué sí la mamá de Santiago? Porque ese es el vínculo más fuerte que podemos tener. Sí, o sea, para mí eso es fundamental. el vínculo eterno. Entonces, a veces no entendemos que independientemente que los vínculos como pareja puedan terminar, los vínculos como papá y mamá no van a ser para siempre. Y es sumamente importante que quizás en el momento de dolor no que estemos a la par, o sea, porque no vamos a poder, pero sí que lleguemos a acuerdos que nos permitan convivir con nuestro hijo individualmente, quizás en un primer momento, pero que estemos presentes en la vida de nuestros hijos, vos, porque al final es el gran daño que les vamos a hacer, porque al final ellos necesitan papás felices, o sea, independientemente juntos o separados, papás felices, y tienen que tener esa cercanía con ambos, o sea, al final el enojo o el resentimiento o el deseo de venganza que puedes tener es tuyo. El problema es que lo trasladamos hasta nuestras generaciones Sí. y de repente ellos aman a cualquiera de los dos. Por muy mala pareja que haya sido, quizás no son malos padres y los aman. Y de repente cuando van a ver al otro se sienten culpables porque el otro se va a sentir mal y viceversa. O sea, entonces ni se sienten bien cuando están con uno, ni se sienten bien cuando están con otro. Y eso es un proceso que genera mucha afectación emocional. En las parejas, Emilio, alcanzar una madurez es darse cuenta que ahí ya no hay más, que es momento de tomar decisiones. Y esa madurez también está en saber de que al final a los hijos les hace un bien, pues porque no los creces en esa violencia, en ese ambiente que imagínate que si vos solo ves a alguien, se te quita la energía, ¿qué ambiente van a sentir ellos? Sí. O sea, ¿qué paz van a sentir? De repente vos ves adolescentes que no les gusta pasar en tu casa y en su casa y te lo llevan a terapia. Y es que él no pasa en la casa y solo en la calle quiere pasar. O sea, ahí, ya con solo eso es una señal de alarma. Sí. ¿Qué está sucediendo en su casa para que no sea un lugar seguro? O sea, entonces lo que sucede es que a veces nuestro propio dolor, y somos humanos y humanas, y no nos educaron para esto. Nadie nos educó para soltar o para entender que en algún momento nos íbamos a separar. Las parejas deberíamos de vernos a los ojos y decirnos, mira, te agradezco infinitamente lo que hiciste por mí, o sea, por siempre. Yo soy lo que soy porque vos estuviste ahí, yo he llegado a conseguir lo que porque vos estuviste ahí. Pero, te deseo lo mejor en este momento, quizás ya no, nos equivocamos, nos confundimos, nos perdimos, pero ya sucedió y lo de nosotros, querramos o no querramos, murió. Ojo, hay una gran diferencia entre lo que vos decías, de que ya no se siente el mismo amor, o sea, pero es un amor, el amor que quema, pero sí hay amor, o sea, claro. sí hay atenciones, sí hay intimidad, sí hay no sé qué, o sea, una cosa es cuando ya no hay nada, men. Y mucho más, yo a veces hago mucha sátira asociada a la infidelidad, fíjate.
Y es por el hecho que como no nos enseñaron a soltar, normalmente la forma en que te vas es agarrándote de otra mano, porque el dolor del duelo es tan, pero tan fuerte que solito a veces la gente no puede, y en Latinoamérica es bien común el síndrome de Tarzán, decíamos la vez pasada, Que o eso, sea, agarraba la... otra liana, y Mm, por medio del enamoramiento agarras las fuerzas para salir de ese lugar, porque es difícil y la sociedad no está preparada, men. ujú. Después de tantas cosas que han pasado y tantas separaciones y tanto, la sociedad sigue juzgando, o sea, siguen señalando al hombre, a la mujer, y al final nadie sabe verdaderamente lo que sucedió en un contexto, solamente las personas. Si en algún momento nos toca hacer algo, es acompañar, es dar Entender, la sí, mano en el hombro, o sea, sí. salir a comer. Hay gente que quizás fue tu amigo en algún momento y no ha dejado de ser tu amigo, pero ahorita por la vida se han separado, pero cuando vos lo veas así es cuando vos tenés que estar ahí. Y lo que la gente hace es, yo sabía que no iban a durar. Ah, la novia del estudiante no es esposa del profesional y empezamos a decir cosas que al final no suman o Eso empezamos no, a asumir las razones por las cuales se dio la separación, o esa es sea. la sociedad que tenemos, vea. Pero lo ideal sería cambiar un poco O esos sea, fíjate esquemas, que, vea. claro, Porque mira, todas las parejas tenemos muchas dificultades. dificultades, porque no hay nada fácil, vea. Y yo justamente lo decía ahora con alguien, o sea, es que yo no, no es que no quiero que no peleen, o sea, yo, miren, no quiero que se guarden sus emociones o lo que piensan. Lo que necesito es que sea de una forma no violenta. Es que si usted se enoja, salga a respirar afuera, distraiga, se vaya a comprarse un café para los dos, Ujú, regresa, se lo da y cuando estén más tranquilos lo platican. Aquí no es de guardarse las cosas, es de hacerlo de una forma no violenta, men. O sea, ujú. pero a veces yo admiro y lo digo aquí, o sea, que hay hombres que son hombres presentes en las relaciones de su pareja. A mí me llega eso, mira, o sea, de verdad que de repente vos ves, yo he tenido compañeros de trabajo y que vos ves sus esposos y que de repente andan por ahí donde trabajamos y llegan y un café, o sea, y no es que no Ujú. andan haciendo cosas, y en su cumpleaños rosa, y en no sé qué, o sea, tenés que estar ahí, o sea, Son presentes, vea. mira, y después dice uno que por qué le dieron en la nuca, o sea, y eso es así, te descuidas, tratas mal, o sea, Eso a veces en las parejas pasa mucho de la violencia verbal. Hay cosas que dañan más que un golpe, obviamente, va. ¿quién se va a fijar en vos? Le dice, o Sí, sea, y ¿quién te va? cosas, ¿quién te va Sí, a querer? ¿Quién te va a aguantar? O sea, y de repente entran en crisis cuando ya no quieren nada. O sea, y ese es el problema, yo te lo decía la vez pasada y sí, fue el clic que vos subiste. sí. Que, o sea, es bien duro ver a hombres Cuando cuando pierden pierden el el control, poder, ese poder que ellos sienten. quedó eso ahí registrado, pero es que la verdad a veces el amor se confunde con ese poder, ¿verdad? Porque es propiedad mía, porque yo debo de controlar lo que vos haces, tu forma de vestir. Pero cuando lo empezás, cuando la mujer empieza a despuntar por lo que sea, mira, muchas veces pasa cuando en la pareja también uno de los dos no es profesional. ¿Te has fijado, va? Sí, El hecho de querer siempre estar encima de que yo soy aquí, eso daña mucho y al final eso también es un ciclo de violencia, pues. claro, o de que uno gana más que el Y otro, o que tiene un mejor puesto que el otro. Si al final eso es para la familia, o hay que sea, darse cuenta, Emilio, que como uno se casó, uno escogió, debe de buscar las alternativas para poder, hay que platicar con la pareja, hay que ver la parte económica, cómo se maneja, porque por lo general solo el hombre maneja la finanza y la mujer con lo que le da. Entonces, esa apertura que podamos tener en las parejas puede funcionar para que eso dé un poco más de alargue. y creo que tenemos que potenciarnos, men. O sea, yo te puedo decir que, o sea, y deberíamos de intentar que cada persona con quien compartimos, así como nosotros trabajar en nuestra mejor versión, sea su mejor versión Sí, también. O sea, sí. porque esto no se trata de lucir a alguien que, uy, la sociedad, miren lo que es. No, es que con quien está se sienta bien, con quien es, porque de nada sirve todo lo demás. Es que eso es tan Si complicado. Por tenés a eso alguien que no está pleno, ¿verdad? si Está no se siente frustrado. feliz, si hay una parte, entonces a eso me refiero yo de la terapia en pareja, que primero veamos lo individual también. Ujú. O sea, de nada sirve que los vínculos mejoren, que amen a alguien, que le guste a alguien, si individualmente está frustrado. Sí. Entonces, eso es sumamente importante. Y a veces hay uno de los dos que puede más, o sea, apoyarse, ayudarse a crecer, o sea, independientemente pase lo que pase, porque es que, uy, ¿cómo la voy a hacer crecer si después no? Y no importa, para siempre va a ser la mamá de tu bebé, para siempre va a ser ese vínculo, o Siempre, sea, Emilio, hay un momento en donde puede dar un golpe del timón y hacer un cambio brusco para... cuando los vínculos no se han muerto, Se puede. claro, De sí lo lo... contrario, A mí me preguntaban a alguien y yo estaba facilitando una materia y me decía, Lick, ¿y hasta cuándo ya no? Así, una pregunta sí, bien sí, sí. asertiva.
cuando uno de los dos ya no quiere. O Ujú. sea, cuando se le murió a uno de los dos y que por más que vos hagas, esa persona ya no. Ahí Y no es que es, te quiera hacer sufrir, sino que realmente ya no siente nada por vos, ya no te y es desea. válido, ¿verdad? Claro Claro, que es ya no válido. te desea cuando ya no te quiere. A veces la gente lo intenta y más es que se terminan desgastando. Obviamente la gente, y eso tenemos que aclararlo, la gente va a tener que vivir sus procesos. O sea, nadie lo va a poder impedir y va a ser solo ella o él, quienes van a decidir. Y yo te puedo decir que en estos 15 años que tengo, el aprendizaje más significativo como acompañante de estos procesos es aprender a respetar los tiempos personales Sí, de mis pacientes. O sea, hay personas que llegaron en el 2017, por ponerte un ejemplo, 2018, 2019, y mire, y esto, y yo mire, sinceramente, creo que los vínculos están bien complicados y posiblemente ya se murieron y todo eso, y la gente tiene derecho a buscar opiniones, otras, y yo sí, recuerdo un caso que cabal llegó y mi valoración técnica, científica, profesional fue esa, pero aún así podemos trabajar terapia individual, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, o si ustedes lo quieren, lo intentamos, o sea, ujú, pero tienes que ser bien objetivo con tu visión profesional. ujú. Estas personas fueron donde otra colega, muy buena también, no estoy diciendo que no, solo que con otra visión profesional. Y a veces lo que sucede es que la gente romantiza demasiado la terapia de pareja. Ujú. Y le dijo, 14 sesiones de terapia de pareja y ustedes van a estar como nuevos. Hicieron las 14 sesiones de terapia de pareja Y y en terminaron. la 15 regresó donde mí. O sea, Ujú, porque mira, ¿te acordás que hace un año y medio vine y que no sé qué? Sí, fíjate que pues sí, ¿verdad? ujú. Pero la gente tiene el derecho a Claro, experimentar. O claro. sea, mira, Puede y funcione, ¿verdad? lo que no es Ujú. mediable, o sea, y lo que no se puede es permitir que la violencia siga sucediendo. O sea, si hay violencia, a veces, mira, son desacuerdos. O sea, vos, por ejemplo, vos y tu esposa se criaron en hogares diferentes, con personas diferentes, con escala de valores diferentes. O sea, Claro. está bien no estar de acuerdo en todo. O sea, Sí, sí, sí. y eso es normal, solo que tenemos que buscar las formas no violentas de ponernos de acuerdo, vos. O sea, y yo te lo explicaba y te lo repito, una pareja que yo conocí por un foco se iba a separar Sí. un cuarto de estos, de hecho, y el foco estaba quemado y el men entraba con, Como no lo ocupaba con no el era un celular. Ajá. problema, pero para ella sí. Sí, Entonces, por poner un ejemplo, a mí me sí, gusta sí. eso para entender que no siempre vamos a estar de acuerdo, pero si yo le digo a las personas, lo único que los debe unir es el amor romántico, si se quieren, si se aman, si existe, es como que más fácil o factible que esos vínculos revivan. O sea, Ujú. y yo, o sea, a veces es de darle el beneficio de la duda a las personas, posiblemente alguna palabra le hizo clic, algo, y hay gente que de verdad cambia cuando todavía Hay existen algo. cosas, Ujú. ahí, ¿verdad? Cuando todavía hay vínculos y cuando los dos todavía quieren y cuando no ha habido una violencia extrema, o sea, sino que han sido desacuerdos normales, o sea, se puede tratar, o sea, pero sinceramente yo te puedo decir que las dos cosas que yo más he trabajado en la vida son ansiedad, que es un tema número uno por todos lados, y Sí. lo segundo es separaciones de pareja. O sea, me ha tocado acompañar tantas separaciones. O sea, si mira, si estoy para escribir un libro, pues, o sea, y yo le digo a mis pacientes, y justo ahora más tarde voy a hacer, ¿cómo es que se llama? Un live donde voy a hablar de las características. La gente le dice, quiero hablar de los hombres narcisistas, porque últimamente se escucha eso, pero más allá de eso, las características de un hombre con problemas de poder y control. O sea, Ujú. que es una característica de hombres que pueden ejercer violencia. Y justamente es sumamente importante entender estas red flag, pues, para en el momento adecuado entender Ubicarte qué es lo que está pasando. cuándo alejarse, cuándo sí, cuándo no. O sea, porque no todos los hombres tienen esas características. Ujú. Si hemos sido construidos en un contexto machista, ¿verdad? O sea, y eso es así, todos y todas. Pero gracias a un montón de situaciones, a la evolución, a cambios, a legislaciones, a movimientos de mujeres que han trabajado, ahora se escucha mucho más el tema de derechos. O sea, y no quiere decir que por eso las parejas van a tener que pelearse o separarse, porque no todas las personas tienen esas características que van a terminar ejerciendo violencia. Exacto. Pero lo que te puedo decir que el tema de separaciones, o sea, y yo le digo a las personas a veces, porque me describen como la misma persona. O sea, es como que me Casi que un describan, patrón, vea. ajá, Ajá. y las mismas características. Y yo a veces le bromeando le digo, enséñemelo, usted no vaya a ser que es el mismo de alguien más. Porque es la O misma. cuénteme el Sí. chambre completo. Ujú. Entonces, justamente
Tengo un perfil asociado al hombre con problemas de poder y control que es empírico, o sea, quiere decir que no es que he hecho un estudio científico, aunque sí conozco obviamente la teoría, pero es asociado a lo que yo he visto en estos 15 años en terapia. Entonces, eso es lo que voy a compartir, por ejemplo, y eso es aprendizaje sumamente importante que la gente debería entender, inclusive para nosotros mismos. Fíjate que yo inicié hace 15 años en un rollo de un trabajo de algo que se llama masculinidad. La masculinidad es como el trabajo de género para hombres, o sea, que te empiezan a enseñar a vos no cómo señalarte que vos sos un malo, maldito o algo así, sino cómo señalarte has sido víctima del modelo, del machismo y todo eso. Y yo llegué hace 15 años bien emocionado cuando inicié ese taller porque me contestó un montón de preguntas, de cosas que no me había respondido nada. Y yo llegué donde mi papá y yo le decía a mi papá, papá, fíjate que esto y esto y esto. Y me decía mi papá, pues ya me estás describiendo, me dijo. Entonces, no sé si me voy a Sí, entender, sí. hemos crecido en entornos Ah, así. sí. La gente no deseaba hacer daño, o sea, la gente a veces puede crecer y evolucionar, o sea, porque quizás algunas personas, por ejemplo, tuvieron un papá, los hijos mayores, por Sí, ejemplo, sí, si hay sí. hermanos de 40, 45, 50 años, un papá mucho más agresivo, un papá mucho más violento, un papá mucho más. Y yo te puedo decir que he acompañado generaciones como que el mayor de 50 y el otro como de 28, 29 Hay una gran diferencia. entre esa persona. Ujú, Y los hermanos mayores me dicen, una persona me dice, mira, mi hermano mayor me tiene envidia, me dice, ujú, porque ya no es la misma versión de papá. ujú. O sea, el problema justo es eso. Y a veces yo le digo a las personas, mire, su pareja es una gran persona y tiene buenísimas características. La dificultad va a ser que va a estar listo, o sea, o va a ser una persona diferente quizás dentro de unos 10 años Así o evoluciona dentro de unos 15 años. ¿Está usted lista para? para aguantar. Y yo quiero aclararle algo, nada de lo que usted aguante, nada de lo que usted ceda, nada del poder que usted le dé va a hacer que el proceso de él se adelante, porque a veces tenemos la idea Ujú. irracional, es que si yo aguanto él, o sea, mi proceso no está amarrado al de mi Nada pareja, que ver. no tiene que Ujú. ver, o sea, y eso es algo que a veces te mantiene ahí y es bien difícil, o sea, y está donde de no juzgar y es de tratar de entender. Yo facilito una materia a nivel de maestría que se llama violencia intrafamiliar y género. Y yo lo que necesito es que quien esté ahí entienda, o sea, no sé si me voy a entender de Sí, nada, de entienda cuál es la razón por qué podríamos hacer daño quienes acompañamos al juzgar, porque nos han construido y nos han criado para pensar cosas que no están acorde a veces a los principios de acompañar, porque uno de los principios más importantes es acción sin daño. Eso quiere decir que nada de lo que yo haga, nada de lo que yo diga puede hacerle daño a otra persona. Entonces, y a veces quienes acompañan son personas con mis prejuicios, que crecieron en ambientes machistas, que entonces es sumamente importante tener cuidado, men, también sí, en eso sí. y ser empático y aprender a respetar el tiempo de las personas, o sea, porque es que vos escuchás los relatos y te digo, te dan ganas de sacarla de la mano, pero tenés que entender que tiene que salir caminando y vos llevar a ir a la par, o sea, Sí, y conocer, a orientarla, cómo y dónde. Es un trabajo en el cual requiere mucha responsabilidad. O sea, porque vos escuchás y vos sabes que yo estoy formado para eso, porque sí, escuchás y entendés, pero más allá de eso es de sensibilidad también, o sí, es de sea, tacto, es de ujú. sensibilidad, es de saber callar, es de saber no lastimar, es de saber no señalar. ¿Es fácil? No, no es fácil y no es que vos vas a estar formado, vas a cometer errores posiblemente, pero Ujú. nada de eso va a ser consciente. O sea, tu objetivo es entender que nada de lo que vos hagas es acción sin daño. Y me decía alguien hace poco, es justamente lo que mencioné, pero es que a veces los terapeutas los quieren empujar a uno y aquí no podemos No empujar se a puede. nadie. Tenemos que entender, tenemos que validar, tenemos que acompañar, o sea, aunque vos querrás, y mira, es bien, y es lo menos técnico que te voy a decir en la noche. Es bien fácil decir, amiga, date cuenta hasta que no sos vos la amiga que Ahí, no se da cuenta. sí, Entonces, eso es bien sí, complicado. sí, la verdad es que, miren, el tema está muy interesante. Sabemos que se puede llegar a un punto de quiebre y de separación, pero también hemos escuchado de parte de Emilio que se sale, pues, después del proceso, se puede salir. Hay un sol siempre, pues, para la gente no debe de aferrarse a las cosas que de verdad le hace daño. Y obviamente que el consejo siempre sería a que se acerquen si hay la posibilidad. Para eso están muchas personas que le pueden dar, como lo decía Emilio, si aparte en la iglesia hay unas cosas que de Que apoyo sirven. emocional,
a él le puede ayudar a ir a los alcohólicos. La idea es no estar en una vida, porque solo es una vida para estar ahí en una onda de Y lo conflicto. más importante es la paz. Y a veces o sea, a veces estamos por dinero, pero si tenés paz y la vas pasando y si podés crecer, pues está bien, pero lo que te quiero decir es que lo más importante es la paz personal, la paz en la familia, que lo que tengas lo disfrutes, o Sí, sea, eso es sí, algo, pero valioso y todo fluye, o sea, todo lo demás fluye cuando vos tenés paz en tu casa individualmente o colectivamente, o sea, ahí pues ni modo, cada quien pagará sus cargas y sus culpas en algún momento, pero no es regular o no es, a mí no me gusta usar la palabra normal, pero no es no. normal que pase 5 días tristes y 2 regulares, o sea, Ujú. no deberíamos vivir así. Y el tema de pareja, o sea, yo te lo repito, si vos andas mal en pareja, no te concentras ni manejando, ni en tu trabajo, ni en nada, o sea, y no es algo que nos hayan construido para compartirlo con otras personas. Y fíjate que yo lo digo, a mí me gustan las redes sociales, a mí me encantan y más allá de monetizar, porque yo pudiera y no lo he hecho, me gustan y no las suelto porque a mí me gustan, pero siempre que tengo el espacio lo digo, o sea, yo no hago esto para que me busquen a mí, o sea, si yo tengo como 7 trabajos, Sí. posiblemente no voy a tener tiempo de atender a todo el Ujú. mundo. De hecho, ahora lo decía, que yo ya dejé de promocionarme, o sea, no porque, sino que porque quien tiene que llegar va a llegar. O Sí. sea, yo no hago eso por esto, lo hago y es para que las personas busquen ayuda donde sea. Mira, hay tanta gente, o sea, que tenga credenciales académicas, pues obviamente, pero Ujú. hay tanta gente, si quieres una mujer, si quieres una mujer joven, si quieres, Hay hay tanto tanta para... gente, pero no importa dónde sea, o sea, sí importa en el sentido que sea profesional, ¿verdad? Sí. Pero que busques, o sea, con quien te sientas cómodo, cómoda y que sientas que te está ayudando, o sea, pero la cosa es, no importa quién sea, pero que busques ayuda, o sea, eso es lo que deberíamos de hacer, porque a veces, o sea, por las diferentes razones, como te digo, hay muchas razones y Ujú. no es para juzgar, pero existen ciertos temas que se vuelven crónicos cuando dejamos que pase mucho tiempo. Te voy a Sí. poner un ejemplo, o sea, los síntomas del duelo son asociados a la depresión. O sea, problemas para dormir, problemas para comer, llanto recurrente o lloras seguido, tristeza recurrente, ansiedad por separación. Muchos de ellos son los síntomas de una depresión. Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando llevas tanto tiempo con estos síntomas asociados a algo sin trabajar? Terminas convirtiéndose en un trastorno del estado de ánimo y Ujú. pues tiende a ser crónico. Yo, hace poco alguien me decía, mira, me siento bien frustrado, o sea, porque todo lo que a mí me había hecho sentir deprimido ya no está. O sea, todo lo que a mí imagínate qué interesante, Sí, sí, sí. todo lo que rodeaba y que me había hecho sentir deprimido, yo tengo conciencia de que ya no está, pero aún me siento muerto por dentro. Imagínate. Entonces, ¿qué quiere decir Sí. eso? O sea, que no es fácil. Y otro tema, en algunos de esos temas, o que ha pasado tanto tiempo la gente, o sea, el acompañamiento no debe ser solo psicológico, debe ser dual. ¿A qué me refiero? Si tenés una depresión de más de 10 años con vos o de más de 8 años, sí está bien, pero tenés también que acompañarte de psiquiatría y la gente Ujú. le tiene una gran resistencia a los psicofármacos. Y no siempre y en todos los casos van a haber Esto, psicofármacos, sí. no, No, no no van a es... haber, no en No. todos, pero en algunos, o sea, vos escuchas una historia clínica de 10 años de ansiedad o de 10 años de depresión, o sea, vos puedes decirle, no, yo lo voy a sacar, ya va a ver, No. pero lo más objetivo, lógico y legal que puedes hacer a la gente, mire, fíjese que sí, yo voy a hacer un plan de tratamiento específico para todo lo que hemos hablado, vamos a hacer un ejercicio ahora, pero sinceramente por los antecedentes y por toda la afectación y todo eso, deberíamos de trabajar de una forma dual. Ujú. Una forma dual es que no solo psiquiatría, porque los psicofármacos por sí solos no es que van a sanar o sacar lo que vos tenés en la mente, pero sí psiquiatría y sí psicología, o sea, y la gente tiene mucha resistencia. Entonces, si hay tanta resistencia, no permitan que pase tanto tiempo, ¿verdad? Porque al final, porque tampoco son solo psicofármacos, existe gente que solo va al psiquiatra y eso solo no te va a No te sacar va. de ahí. Sí. Por eso me refiero a que el modelo debería ser dual. Obviamente no son todas las personas, pero sí es válido que empecemos a educar y a mencionar que también, o sea, que no es que solo va a ser terapia. Imagínate, yo empiezo trabajando una cosa que se llama entrenamiento en autocuidado con la gente. O sea, Sí. vamos a empezar a hacer cosas para demostrarnos que nos amamos diariamente, va a empezar a hacer ejercicio, va a empezar a no sé qué. Y si no tiene energía para hacerlo. Ujú. O sea, no sé si Sí. la gente tiene la conciencia de, pero no tiene la energía. Entonces, la psicofarmacología ayuda justamente a equilibrar tus niveles de energía para poder empezar a seguir las orientaciones terapéuticas. Entonces,
Sí, no todo se resuelve con psicofármacos, pero sí es importante que empecemos a educar a las personas que en algunos momentos va a ser necesario, o Ujú. sea, y hay psiquiatras que son bien objetivos, men. Yo personalmente le digo a la gente que trabajo con un señor que ni lo conozco, o sea, y él no me conoce y le digo a la gente, a la gente que lo necesita, mire, Sí. le aclaro que a mí él no me da $1 por cada paciente que yo le refiero, o Ujú. sea, y al final usted puede ir donde quiera, pero yo le recomiendo a esta persona porque me apantalló, porque hizo lo que para mí los psiquiatras deberían de hacer. Llegó un men que yo no, o sea, no me conocía, sino que llegó primero donde él le dio psicofármacos, él le quitó los síntomas de lo que tenía, que era una ansiedad en un primer momento, le quitó los psicofármacos, o sea, no es que lo dejó con una pastilla para siempre, y después de eso le dijo, vaya a psicología. No le Ujú. dijo vaya donde mí, le dijo vaya a psicología y alguien lo recomendó, llegó donde mí. Y cuando él me contó, madre, dije Sí, yo, el ese es el sistema. manejo, ajá. Ajá. Porque a veces la gente no duda de la psicofarmacología, sino que a veces duda de los psiquiatras, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, pero existe gente objetiva. Hace poco, o sea, cabal, le envié a alguien que yo consideré, según todas las pruebas que le había hecho, que ya posible, estaba tomando psicofármacos desde hace mucho tiempo y posiblemente todo estaba equilibrado, pero no era yo el que tenía que decir eso. Ujú. Yo lo presentí, entonces le digo yo a la mamá, mire, deberíamos de buscar una segunda opción y me gustaría que evaluara a la niña nuevamente. Es una niña, pero de 19 años, ¿verdad? Ujú. Y me dijo la mamá, y yo le expliqué por qué y todo eso. Me dijo, de acuerdo, doctor, me dice, de acuerdo, o sea, lo que usted diga y que no sé qué. Y fíjate que lo referí y me terminó, o sea, lo que les quiero decir es que hay gente objetiva y me apantalló porque cabal, el doctor dijo no, lo evaluó. Sinceramente, en este momento ya no necesitas estar tomando psicofármacos y voy a necesitar un seguimiento. En No. este momento no, Ujú. sino que va a ser hasta que sienta estos síntomas, usted regresa. Ujú. Entonces, a veces le tenemos mucho miedo, pero, o sea, me gustaría educar asociado a eso, que cuando ha pasado tanto tiempo vas a ocupar algún tipo de ayuda, no solo terapéutica. Eso es bien importante decirlo. Es correcto. Fíjense que están interesantes los temas y ahí sí tenés razón. Muchas veces tenemos el miedo del psiquiatra y todo eso, pero en dados casos sí es muy importante. Claro. Bueno, señores, miren, dejamos hasta acá el tema sin antes mencionar de que más allá de lo que esté pasando en la pareja, el episodio se trata de que puedes buscar ayuda y que no todo puede estar relacionado a que debes seguir toda tu vida en ese modelo de pareja, ¿verdad? Siempre hay un antes y un después, un principio y un fin, y todo tiene salida. Al final, lo que nosotros queremos llevar aquí a la pantalla es que te des cuenta que muchas parejas lo viven, algunos tienen la posibilidad de apoyarse con la parte psicológica y otros pues buscan otras alternativas. Emilio, de verdad te agradezco, creo que vamos a seguir aquí. Yo te dije de la primera vez, Sí, o sea, que estos espacios así para mí son geniales porque así de estar dando discursos yo solito, no mucho. ajá, no es mi rollo, pero lo he disfrutado, o sea, yo sé que la gente lo va a sentir, o sea, va a Sí, sentir que lo claro, hemos disfrutado y pues nos vamos a seguir viendo, estoy seguro de eso. seguramente, Emilio, te agradezco. Bueno, señores, les decimos ahí que se suscriban, si tienen la posibilidad nos regalen un like, comenten y vamos a traerlo más seguido aquí al compañero. Así que bueno, será hasta la próxima, señores, nos vemos. y debo de ser adiós.